En este trabajo y para el Congreso UBATIC+, les vamos a presentar una experiencia que hicimos en la Facultad de Ingeniería de la UBA, que es referida a la virtualización de una unidad didáctica sobre neumática industrial. Esta experiencia se ha desarrollado en una asignatura que se denomina Control Industrial Distribuido, que es una electiva de quinto año de Ingeniería Electrónica. Y bueno, nuestro objetivo de esta experiencia es ver si podemos implementar la modalidad semipresencial en la totalidad de la asignatura. Para hacer esto comenzamos por esta unidad y también hemos trabajado en otra unidad que no se presenta en esta ocasión. Para presentar la experiencia presentaremos primero los propósitos, las acciones que hemos desarrollado, las actividades, los resultados y algunas conclusiones y perspectivas futuras. Comencemos entonces por los propósitos de esta experiencia. Hemos iniciado esta experiencia porque creemos que se pueden implementar modalidades por lo menos semipresenciales en ingeniería, si bien hay muchas preconcepciones al respecto. Muchas de las actividades que realizamos pueden implementarse en modalidad semipresencial, que es lo que estamos mostrando nosotros. Si bien esta unidad está totalmente virtualizada, podría combinarse con otras unidades de la misma asignatura que se realicen en modalidad presencial. Creemos además que es necesario un cambio de estrategias didácticas en ingeniería y que el cambio de modalidad puede propiciar estos cambios. Se ha seleccionado esta asignatura para realizar esta experiencia de cambio de modalidad, pues está vinculada a todo lo que tiene que ver con la operación, diseño e implementación de los sistemas de automatización industrial. Estos sistemas son sistemas muy complejos que tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra sociedad. Por lo tanto, no solo es necesario que los alumnos aprendan algunos conceptos básicos, sino también que desarrollen competencias técnicas. Para poder realizar esto, hemos estructurado la asignatura en unidades didácticas que progresivamente van complejizando los contenidos, de forma que cada contenido necesita del anterior y va ampliándolo. Para esto, utilizamos una estrategia de aprendizaje que está basado en problemas y proyectos. Los alumnos deben, para completar la materia, realizar un proyecto que progresivamente se va trabajando a lo largo del cuatrimestre y va incorporando los diferentes temas de la asignatura. Esta materia se desarrolla solamente en una clase semanal de 6 horas, estructurada en 3 horas de teoría y 3 horas de práctica. La unidad didáctica para la que hemos desarrollado la virtualización es la unidad de neumática industrial. Esta unidad es la segunda unidad de la materia y se caracteriza por integrar contenidos de una unidad anterior, que es la de lógica cableada. Esta unidad es bastante interesante porque es una unidad muy utilizada en la industria. Los alumnos, cuando vayan a trabajar, van a tener que usar todo esto, como pueden ver en la foto. Hay allí una de las máquinas muy comúnmente utilizada en la industria que tiene elementos de neumática, y lo vemos en muchas otras máquinas tales como prensas, cintas transportadoras, etc. Además, esta unidad requiere que los alumnos conozcan un conjunto de equipos, los que vemos en la foto de abajo, lo cual complejiza aún más su transposición didáctica. Nosotros teníamos algún problema con esta unidad con respecto al horario en que la damos. Esta unidad, cuando se daba en forma presencial, se daba solamente en la clase teórica, que era en un horario por la tarde. Y esto le complicaba mucho a nuestros alumnos, que por ser alumnos del quinto año de ingeniería, en su mayoría trabajan. Muchos no podían asistir. Además, hemos elegido esta unidad también porque dentro de la bibliografía que utilizamos para la materia hay un capítulo de un libro que se adecua muy bien a lo que nosotros damos. Entonces tenemos ya una bibliografía muy adecuada, lo que nos facilitó este primer trabajo, ya que no fue necesario desarrollar material multimedial específico para la experiencia. Vamos a describir ahora las actividades didácticas que hemos realizado en esta experiencia. Para proponer las actividades didácticas hemos utilizado algunos criterios generales. En primer lugar, consideramos que nuestros alumnos son adultos con todas las características que menciona Knowles en su definición de andragogía. Además, en este caso particular tenemos en cuenta que ya tienen competencias tecnológicas adecuadas, que ya han visto otras materias, que conocen bastante de la tecnología
y que además muchos de ellos son alumnos que están trabajando en alguna temática vinculada. Por otro lado, puesto que son alumnos adultos y que ya tienen una cultura universitaria, intentamos fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje con sus compañeros. Y además queremos rescatar todas las experiencias que ellos traen, por lo tanto proponemos aplicar un aprendizaje experiencial en el modelo que propone Cole. En cuanto a los docentes, la idea nuestra siempre fue que los docentes actúen simplemente como facilitadores del aprendizaje. Nos gusta mucho tomar esta definición de Deep Linguing para los docentes en educación a distancia como aquellos que facilitan el camino de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Para esto fue necesario que los docentes de la materia nos formemos en educación virtual. Además, tuvimos que tener en cuenta, para la selección de estas actividades, que uno de nuestros objetivos es que se desarrollen ciertas competencias prácticas. No podíamos quedarnos solo con lo conceptual. Por lo tanto, optamos por incorporar herramientas de simulación. Hubo algunos criterios para la selección de herramientas que pueden ver más en detalle en el trabajo, y finalmente optamos por una herramienta que está disponible comercialmente, pero que tiene una versión de demo muy adaptable a los requisitos que nosotros teníamos. Aclaremos que podríamos incorporar prácticas en esta unidad, pero que en nuestra facultad no se dispone todavía del equipamiento necesario para la cantidad de alumnos que teníamos. También contábamos ya con alguna experiencia tanto de los docentes como de los alumnos en el campus. Creemos que si los alumnos no hubieran tenido estas experiencias previas, nos hubiera dificultado mucho trabajar la unidad de esta forma, porque tendríamos que haber tomado un tiempo anterior al comienzo de la unidad para que ellos se habituaran a este campo, al campus. Aclaremos que en general en la carrera de Ingeniería Electrónica, en el ciclo superior, los alumnos están habituados porque muchas de las materias utilizan el campus. A partir de estos criterios, diseñamos un plan de actividades. Este plan de actividades se basó en dos tipos distintos de actividades. Un bloque que eran actividades para introducción de los conceptos básicos y un bloque de actividades de resolución de problemas. Como pueden ver en la transparencia, estas actividades se diseñaron para un total de 5 semanas. El primer bloque en la semana 1 y 2 y el segundo bloque en las semanas 2 a 5. También pueden ver en la transparencia, del lado izquierdo, está presentado tal y cual quedó en el campus la estructuración de esta unidad, donde resaltamos cuáles son las actividades de cada bloque, que pasamos a detallar. Las actividades para la introducción de conceptos básicos se establecieron en base a algunos objetivos previos. Estos objetivos básicamente tenían que ver con comprender el funcionamiento de los circuitos neumáticos, apropiarse de la simbología y poder identificar los elementos básicos de estos circuitos. Como pueden ver en la figura que se presenta a la derecha, los planos y la representación, las conexiones entre el equipamiento no son sencillos. Por lo menos queríamos que los alumnos pudieran comprender rápidamente de qué se trataban estos planos. Para poder realizar esto teníamos que trabajar primero con la lectura de la bibliografía. Como ya mencionamos, hay una referencia, un capítulo de un libro y un PowerPoint que era el previo que se usaba en las clases presenciales para orientar la lectura de ese capítulo. Pero también optamos, al incorporar esta modalidad, por incluir un foro para que los alumnos puedan discutir sobre la temática y también ir viendo qué es lo que estaban comprendiendo y qué es lo que había que volver a explicar. Agregamos además una actividad de autoevaluación. En realidad no les dijimos a los alumnos si esto se iba a calificar, finalmente optamos por no calificarlo, cuya idea es que también lo mismo, ver si ellos llegaban a comprender lo que habían leído en los textos.
Las actividades de resolución de problemas eran el eje central de nuestra estrategia didáctica, porque como ya mencionamos, trabajamos con un aprendizaje basado en problemas. Por lo tanto, lo que propusimos para esta unidad fue una guía de problemas, pero lo que pedimos fue que los alumnos resolvieran estos problemas en grupos de 2 o 3 y los subieran al campus. Hubo toda una forma, se les indicó exactamente cómo tenían que nombrar los archivos y cada grupo tenía que subir un archivo por cada simulación que realizaba. Además, bueno, pusimos un foro para el uso del software, para que ellos pudieran acceder solos al software. Nosotros, por el momento, no mostramos en ningún momento cómo se usaba el software, pero creemos que el software es bastante intuitivo y en realidad no hubo ningún problema con la bibliografía y con los manuales para poder manejarlo. Una vez que los alumnos subían estos problemas resueltos, nosotros le hacíamos una mirada general y en lugar de hacer una devolución a cada grupo, lo que hacíamos era hacer un listado general de los errores que habíamos encontrado. Ese listado, esa devolución general, la volcamos en un nuevo foro. Este foro es un foro en el que los alumnos tenían que trabajar en forma individual, en el que ellos tenían la opción de poder plantear mejoras a las soluciones de sus compañeros, poder proponer nuevas soluciones e incluso poder proponer nuevos problemas. Para nosotros esta es una de las actividades centrales porque nos permitió ver realmente cuánto había comprendido cada uno de ellos. Finalmente, luego de cerrar este foro se mantuvo abierto solamente una semana para que no se extendiera mucho la duración. Luego de ese foro, los alumnos tuvieron una semana más para que cada grupo pudiera discutir internamente si quería mejorar su trabajo y proponer una mejora y subirla. A partir de ahí se hacía la corrección del trabajo y con esa corrección del trabajo grupal, acá sí en este momento le mandábamos a cada grupo su corrección, se calificaba el trabajo. En realidad también se introdujo una calificación por la primera realización de los problemas y una calificación por la participación en el foro. En cuanto a los resultados de la experiencia, en general hemos notado que mejora la comprensión de la unidad trabajarla de esta forma. ¿Esto cómo lo notamos? Lo notamos en la utilización que los alumnos hicieron de estos contenidos en los proyectos integradores. Antes de trabajar en esta modalidad, a los alumnos les costaba mucho utilizar este tipo de equipamiento en su proyecto. Trataban de evitarlo o nos pedían mucho asesoramiento para hacerlo. A partir de la implementación de esta modalidad fue mucho más sencillo para ellos. También queremos destacar que la unidad nos permitió integrar de forma natural la evaluación continua. Nosotros utilizamos evaluación continua para otras unidades, pero a veces se nos complica que los alumnos acepten que estemos todas las semanas evaluando. No es algo a lo que estén habituados. Destacamos también que en general los alumnos tuvieron una buena aceptación, no tuvieron ninguna dificultad para realizar las actividades propuestas y valoraron la posibilidad de no asistir a clase y trabajar en los horarios y en los tiempos que ellos disponían. Esto fue muy importante para los alumnos que trabajan, que raramente pueden asistir a las teóricas. En cuanto a las dificultades, uno de los problemas fue que nosotros estuvimos implementando esta unidad al mismo tiempo que trabajábamos con otras unidades. ¿Por qué? Porque en la modalidad virtual esta unidad nos llevó 5 semanas, más una sexta semana que hubo que usar para terminar de redondear todas las evaluaciones, con lo cual mientras seguimos dando otras unidades. Los alumnos tuvieron un trabajo doble en esas semanas. Esto fue algo que complicó un poco porque o se dedicaban a esto o se dedicaban a las otras unidades. También hubo algunas dificultades inicialmente para que los alumnos trabajen en foros.
Es notorio como alumnos que uno entiende que están acostumbrados al uso de las tecnologías, les cuesta bastante animarse a participar en foros de opinión. Pero bueno, con un poco de impulso, de algún llamado de atención al inicio de la cursada, logramos que los alumnos participen. Otra de las cuestiones importantes es el tiempo que nos llevó a nosotros. Para nosotros fue mucho más trabajo hacerlo en esta forma. Tuvimos que dedicarle mucho más tiempo. Algunas de las cuestiones que nos llevaron mucho tiempo fueron las correcciones. Era mucho más fácil hacer las correcciones de los ejercicios cuando los alumnos los traían en papel o aún simulados, pero bueno, ellos estaban con nosotros cuando nosotros lo probábamos en el software. Acá fue mucho más difícil mandarles las correcciones, proponerles mejoras, etcétera. Para finalizar, queríamos obtener algunas conclusiones de estas experiencias que hemos realizado. En primer lugar, la implementación de esta unidad en modalidad virtual y la de otra unidad que ya habíamos hecho anteriormente, nos mostró que no hay ninguna dificultad o no hay ningún impedimento para poder pasar toda la asignatura a modalidad semipresencial. Esto para nosotros sería importante por lo que ya hemos comentado varias veces a lo largo de esta narración, que los alumnos trabajan y se les dificulta sobre todo asistir a teórica a la tarde. Y también para nosotros es complicado poder cambiar el horario de esa teórica. Facilitaría además para muchos alumnos que quieren cursar la materia. Esta materia despierta mucho interés en los alumnos por su alto contenido vinculado a la práctica profesional, que hay muchos que no la pueden cursar porque se les superpone con otras materias. Entonces creemos que esto sería una alternativa interesante. Esperamos poder hacerlo en el 2013. En realidad la dificultad nuestra es la preparación de los materiales para la virtualización. También creemos que tal como se hace en esta asignatura, se podría hacer en cualquier otra asignatura, por lo menos de nuestra área, y no vemos por qué no se puede implementar en otras asignaturas del ciclo superior de Ingeniería Electrónica. Uno de los factores que facilita todo esto es el campus. O sea, para nosotros tener un campus fue un factor central. No creemos que hubiéramos podido llevar adelante esta experiencia sin la existencia del campus. Lo que también observamos que es necesario que tanto los alumnos como los docentes se comprometan con la modalidad, o sea, la tomen seriamente. Para esto tenemos que garantizar el tiempo, o sea, no podemos decirles, bueno, hagan esta unidad en modalidad virtual, pero nosotros seguimos dando todas las clases teóricas y prácticas. Nosotros lo único que pudimos hacer fue suspender 2 teóricas y tomar alguna de las semanas en que hubo suspensión de actividades por otros motivos, por feriados o por algún día que no hubo actividad en la facultad. Pero la verdad es que si no tomábamos estos tiempos iba a ser aún mucho más difícil. Creemos también que no lo podríamos haber hecho si los docentes de la asignatura no hubiéramos ya tenido alguna formación en docencia virtual. No sabemos si nos hubiera despertado ganas de hacer esta experiencia o si ni siquiera hubiéramos sabido cómo hacerla. Por otro lado, nos pareció importante que ya nuestros alumnos tuvieran experiencia en el campus. O sea, es necesario que los alumnos tengan una experiencia previa para poder implementarla por lo menos a este nivel de la carrera, a esta altura de la carrera. Y es importante también que se empiece con esto desde las asignaturas de los primeros años. Para nosotros otra cuestión que podemos sacar de estas conclusiones es que no solo pudimos desarrollar las competencias específicas que esperábamos desarrollar respecto a, en este caso, a los contenidos de neumática, sino que también desarrollamos algunas competencias genéricas del ingeniero, como por ejemplo el trabajo en equipo, que a pesar de la altura de la carrera en que están, les cuesta bastante a los alumnos. Y también pudimos trabajar con algunas competencias más relacionadas con TICs, como por ejemplo la búsqueda de información. Por ejemplo, muchos de ellos salieron a buscar información en la web respecto al uso del software, o en el foro propusieron información adicional respecto a los temas de neumática y a sus aplicaciones. Bueno, hasta aquí es nuestro breve raconto de esta experiencia. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado y visto este video. Y bueno, pueden leer el trabajo completo que está disponible en el Congreso. Y bueno, quedamos a su disposición para todo lo que nos quieran preguntar, las sugerencias o los comentarios que nos quieran hacer. Ahí están disponibles nuestras direcciones de mail.